Edificando Vidas, un programa que te ayudará a cimentar tu vida en la palabra de Dios. Síguenos por las redes sociales, Radio Renacer, Facebook y YouTube. Invita Misión Cristiana Internacional Renacer. Bendiciones para todos en esta mañana, un día más en tiempos de edificación. Damos gracias a Dios por su vida, le bendecimos. Gracias por compartir con nosotros este espacio que sabemos que es muy importante porque construye en cada uno de nosotros los fundamentos de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un texto que se encuentra en la carta a los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante. La palabra declara lo siguiente: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: No está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos de espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, lleno de fe, a Procoro, a Nicor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Vamos a dejarlo hasta allí. Vemos la importancia del ministerio y de cómo se estaba llevando a cabo la obra del Señor. En primera instancia nos damos cuenta que quizás hubo un descuido. Tal descuido en cierta manera tiende a perjudicar las viudas, y esta era una labor que de una u otra forma estaban desarrollando los apóstoles. Sin embargo, se dieron cuenta que esta tarea quitaba mucho tiempo, y es ver cómo el enemigo de una u otra forma trae ciertos tipos de distracción para apartarse de lo que verdaderamente es importante. ¿Y qué es lo que es verdaderamente importante? Nos preguntamos. Lo que verdaderamente es importante es la oración, la lectura de la palabra, el estudio de las mismas escrituras, porque recuerden que los apóstoles y todos los discípulos, es decir, toda la comunidad, toda la iglesia, perseveraba en las enseñanzas, en las doctrinas de los apóstoles y los profetas. Era una constante en cada uno de ellos y no podían dejar el verdadero alimento espiritual. Ahora, no se quiere decir que estos hombres, por dedicarse a la oración y al estudio, entonces iban a abandonar lo que también necesitaba la iglesia, y era darse cuenta cómo las viudas de cierta manera estaban desamparadas, desabandonadas, y pues la iglesia quizás también se estaba olvidando de esta necesidad. La habían colocado a un lado, y no porque no quisieran, sino porque las muchas responsabilidades que existen dentro de las mismas iglesias a veces no nos permiten ocuparnos de todas las cosas, aunque queramos hacerlo. Allí sucedió algo en particular, y es que los apóstoles se reunieron y le dijeron a los discípulos: escojan entre ustedes hombres.
pero no cualquier tipo de hombre. Recuerden que allí habían 120 personas que se habían convertido, después habían llegado 3.000, pero esos 3.000 todavía estaban en el proceso. Después se reunieron, llegaron más y ya habían 5.000, y todas estas personas estaban en el proceso para poder llegar a ser esos hombres que Dios había escogido con un propósito específico. La selección de estas personas o de estos 7 varones tenía que ver con ciertos tipos de cualidades o de características para que pudieran servir a las mesas, para que pudieran ocuparse de las viudas, inclusive pudieran tener los recursos suficientes, tener una muy buena administración para que allí en este lugar no faltase absolutamente nada. Primero que todo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo, tenían que ser hombres que conocían la palabra del Señor, que conocían el verdadero evangelio y que iban a llevar a cabo la palabra de Dios con gran responsabilidad. Otra cualidad es que ellos tenían que estar llenos de sabiduría, hombres que estuvieran dispuestos a practicar el bien, para que a través de los beneficios que la misma palabra de Dios nos ofrece, las mismas riquezas espirituales que Dios nos ofrece, pues sea de una u otra forma, al practicarlas de una manera correcta, pues pudieran en este caso solventarse y tener todas las áreas de sus vidas totalmente cubiertas. Explico mejor esto, y es que cada persona no debía de tener ningún tipo de necesidad, ni en lo espiritual, ni en lo material. Por eso todos estos hombres, como lo hablábamos en el día de ayer, tenían todas las cosas en común, porque aquí la idea es que nadie se viera perjudicado en absolutamente nada. Y la tercera cualidad que nosotros encontramos en todo esto es que estos hombres tenían que ser conocidas por todas estas características, es decir, con las personas hacia afuera. Noten aquí que no fueron los apóstoles quienes escogieron estos 7 discípulos. Fueron los mismos hombres que estaban allí quienes tenían que escoger entre ellos mismos, porque ellos mismos conocían realmente cuál era su reputación, cuál era su forma de vivir. Estos hombres se daban cuenta cómo era el manejo que estaban llevando cada uno de ellos en los diferentes lugares de la comunidad en la cual ellos estaban interesados por servir. Dieron ejemplo, dieron testimonio, dieron muestra que eran hombres realmente capacitados por hacer la obra del Señor. Pero des en cuenta que aquí no fue cualquier tipo de persona, aquí no se hizo una elección por dedocracia, acá se hizo una elección realmente desde la profundidad del corazón, porque ellos le conocían y porque eran personas que iban a cumplir realmente con el encargo que se les iba a encomendar. Esto llevó realmente a que toda la comunidad estuviera de acuerdo, y al haber escogido a estos hombres que acabamos de mencionar, pues se les impusieron manos para que cumplieran con la labor que se les había encomendado. Impresionante, ¿verdad? Creo que la iglesia hoy por hoy ha perdido este verdadero sentido de vista. Creo que hemos perdido ciertas cualidades que debe de tener cada hombre para que pueda servir. Para muchas denominaciones es muy fácil poder señalar: hey, tú tienes un llamado, deberías de estar sirviendo, ven acá, sin saber realmente cómo es el corazón. En alguna ocasión, en muchas ocasiones se me presentaron diferentes tipos de hombres diciéndome: es que yo soy pastor, es que yo soy profeta, es que yo soy evangelista, es que yo soy llamado para esto, para lo otro. Y cuando nosotros ponemos a prueba a este tipo de personas, no les gusta. Pero cuando empezamos a conocer ese tipo de personas, vemos que algunos son adúlteros, vemos que algunos son ladrones, vemos que algunos maltratan, que algunos ofenden, que algunos mienten. Simplemente se han convertido en una fachada, y a veces tenemos personas realmente dentro de las mismas iglesias que lamentablemente
no tienen responsabilidad, que no son llenos del Espíritu Santo, que no son llenos de sabiduría, que no dan muestras realmente de que son personas que cumplen con lo que la palabra de Dios menciona, no son testimonio, no son ejemplo. Y esto nos lleva a nosotros a reflexionar, uno, en cómo está nuestro corazón. Primero, si nos estamos fortaleciendo y estamos creciendo y madurando espiritualmente para poder un día llegar y servir. Dos, para analizar si realmente soy apto, y esto lo sabe primeramente Dios y lo sé yo, porque realmente sé cómo es mi comportamiento. Con Dios no se puede jugar. El diablo está al acecho para destruir. Las iglesias son unos lugares en donde nosotros podemos levantarnos y servir y acabar por complementar, por unir fuerzas, por cumplir con cada función que nosotros tenemos a través de el llamamiento y a través de los dones que el Señor nos ha dado. Mi invitación es: crezcamos, y en donde estemos, independientemente de la iglesia en donde nos encontremos, que allí podamos servir con todo nuestro corazón, pero con corazones puros, con corazones que den ejemplo y que den testimonio del verdadero evangelio de la fe. Sea el Señor bendiciéndoles en este día y sea el Señor respaldándoles en todas las cosas que han de desarrollar. Si esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida, comparte con todos tus contactos este enlace, dale like, y si no te has suscrito a nuestro canal, hazlo en este mismo instante. Activa la campana para que todos los días te llegue la notificación de nuestros mensajes.